La Biblia dice, hermano y amigo que me escucha, que el regreso de Cristo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. La razón por qué los predicadores lo estamos predicando fuerte y a través de todos los medios es porque, hermanos, las señales se están cumpliendo. Es necesario leer Mateo 24 porque, como dice el canto, San Mateo 24 cumpliéndose está. Amén. Porque Jesucristo, hermanos, habló las palabras más poderosas y más verdaderas que han existido en esta tierra. Y una de esas palabras, hermanos, todas esas palabras están escritas en Mateo 24 y en Lucas capítulo 21 y en Marcos capítulo 13. Hermanos, esto a la iglesia, ¿cómo nos debe afectar? A la iglesia nos debe llenar de gozo saber, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos y que de un momento a otro multitudes desapareceremos e iremos en el arrebatamiento al reino de Dios, a las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Yo me gozo en esa verdad y ahí me planto. Ya pronto se acerca nuestra redención. Erguíos vuestros hombros y levanta tu cabeza, porque vuestra redención se acerca, dice el Señor. Hace poco, el lunes, vino un joven a la casa y nos sentamos en los escalones ahí de enfrente a preguntarme algo. Dijo: me envió mi mamá para que le preguntara a usted qué va a pasar o qué está pasando con todo esto que pasa en las guerras y el problema del pueblo de Israel. Ah, qué bueno que viniste. Le dediqué un tiempo allí, lo agarré y le dije: ¿cómo está tu vida espiritual? Porque por eso te mandó tu mamá conmigo, de seguro. Sí, dijo, mi mamá dice que ella no quiere que yo me pierda porque quiere verme en el reino de los cielos, porque ya Cristo viene y yo ando mal. Ah, entonces por eso te mandó. Entonces yo le dije: si estás descarriado, tienes que volver a tu primer amor, jovenazo. Tienes que volver al camino de antes. Tienes que reconciliarte con el Señor antes que Cristo venga, porque los padres siempre nos preocupamos por los hijos. Y los hijos a veces se enredan tanto en las cosas materiales, terrenales, que no se preocupan por su vida espiritual, no miran al futuro, nomás están mirando hacia el dinero, hacia lo terrenal, al trabajo, al estudio. Y ya Cristo viene y ellos todavía no les cae el 20 de que va a venir. Entonces andan viviendo como si nunca hubiera de venir. Y es necesario frenarse, jóvenes. Ustedes que están trabajando, estudiando por un sueño, está bien, eso está bien, todo el mundo tiene derecho a eso. Pero piense que de un momento a otro vendrá el Señor por su iglesia y multitudes desapareceremos. Y si usted no está preparado, usted se va a quedar. Usted se va a quedar, porque el Señor viene por todos los que anduvieron bien, por los que anduvieron en santidad. Hermano, yo le dije a este joven: bien que te ha mandado tu mamá, ve y dile que ya viniste y que le vas a echar ganas, vas a volver a tu primer amor. Volver al primer amor es regresar de donde viniste, arrepentirte y caminar hacia de donde saliste para volver a empezar de nuevo tu vida con Cristo. Nunca dejes tu primer amor. Mateo 24, hermanos, a mí me llena de emoción porque soy premileniarista. Bueno, usted a lo mejor no tendrá mucho o no ha leído mucho del premileniarismo, pero Mateo 24, los discípulos hacen 3 preguntas. Si lee del versículo 1, dice que los discípulos lo llevaron a enseñarle el templo a Jesús, las piedras grandotas y cuadradas y los altares, las columnas y todo, tratando de impresionar a Jesús. Pero Jesús les dijo: de cierto les digo, mis discípulos, que no quedará piedra sobre piedra en este templo. Jesús estaba avisorando el futuro, hermano, porque Jesús era de los adelantados en el tiempo. Gloria sea al Señor. Y tenemos que nosotros entender eso, que si tú te metes en intimidad con Dios, vas a ser un adelantado en el tiempo. Porque Amós 3:7 dice que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Todo aquel que sabe orar, intimar con Dios, es adelante de la mayoría. Es una hora más adelante de la mayoría. Pero Jesús era años adelante de la mayoría. Él sabía lo que iba a pasar en 40 años. Él sabía lo que iba a pasar en 2000 años. Por eso Él dijo: no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y los discípulos, bien asombrados, hicieron las 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Versículo 3. ¿Sí lo tiene Mateo 24 o no? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo.
¿Y qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y del fin del siglo. Número 3. Cuando hacen estas preguntas, el Señor, hermanos, no responde la primera, ni la segunda, ni la tercera al inicio. Él en todo el capítulo 24 responde las 3 preguntas. Y debemos estar atentos a lo que dice, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, veremos, dice ahí la palabra de Dios, una señal muy especial, aparte de lo que dice el Señor, que vendrán hambres, guerras, terremotos, pestes, nación contra nación, falsos cristos, falsos profetas, y van a venir muchas señales que ya las hemos predicado y ya las estamos viendo que van a venir. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsas personas que predican el evangelio mal. Y aquí veremos una señal muy especial en el verso 32, porque es lo que nos trae ahorita el tema. Lo demás después lo vamos a ver. Versículo 32: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Estoy bien a gusto con la palabra de Dios. Cuando estoy a gusto, no sudo ni nada, hermanos, ¿verdad? Me siento como pez en el agua. Y cuando estoy nervioso, estoy sude y sude. ¿Cómo se llama? Me descubrí, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, quiero hablarles acerca de la señal del pueblo de Dios, porque en los versículos anteriores y posteriores, para usar la regla cuarta de la hermenéutica, dice que el Señor vendrá y aparecerá, pero una de las señales, bueno, dice, enviará a sus ángeles con un gran trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, verso 31. Pero entonces nos dice cuál es la señal. Y de la higuera aprended la parábola. Hermanos, el pueblo de Israel es la parábola. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo? Es la higuera. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo? El pueblo de Israel es la higuera que habla el Señor, que tenemos que aprender de ella. Y a continuación nos dice en qué consiste esa parábola, o esa metáfora, o ese símil, o esa comparación. El pueblo de Israel es un milagro, hermanos. Es una señal de los últimos tiempos. Quiero remontarme hasta la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben que Dios llamó a Abraham para iniciar una gran nación, que es la nación hebrea o israelita o judía, como le llame. La Biblia le llama de las 3 maneras: hebrea, israelita o judía. Pero desde Abraham, hermanos, cuando Dios le dio la visión que Abraham iba a tener un hijo, iba a haber bendición y descendencia como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar, también vino sobre Abraham una oscuridad tremenda en aquel entonces, lo cual indicaba que la nación que él iba a empezar iba a estar presa, esclava durante 400 años o 430 años, para ser exacto, en Egipto. Esta nación, hermanos, que nació libre, que nació para ser siervos del Señor, hermanos, vivieron cautivas 400 años. Y Dios envió a Moisés y los sacó y les dio la tierra prometida, que fluía leche y miel. Pero allá, hermanos, ellos pidieron rey, se apartaron de los caminos. Sí, tuvieron 3 reyes, David y Salomón, que reinaron 40 años cada uno. Pero después de eso, hermanos, por el pecado de Salomón se dividió en el 12 el reino, 10 tribus hacia el norte y 2 hacia el sur. Entonces los del norte fueron cautivados ahora por Asiria, las 10 tribus. Y después al sur los cautivó Babilonia, las 2 tribus, o sea, el reino de Judá. Y luego ellos, después de 70 años en Babilonia, regresaron y reconstruyeron el templo. Y allí, hermanos, ellos comenzaron otra vez como nación. No estaban acabados totalmente. Pero, hermanos, luego los romanos los esclavizaron, porque los romanos, hermanos, cautivaron a todo el mundo, hicieron un imperio. Y los emperadores mandaban y gobernaban el mundo. Los romanos fueron los reyes del mundo. Y fue allí donde Jesús nació, bajo el imperio romano y bajo esa época, hermanos, tan difícil. Y luego fue ahí donde predijo la caída de Jerusalén. Hermanos, si usted estudia la historia por Flavio Josefo, que escribió la caída de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, enviado por Domiciano, el emperador romano, para destruir Jerusalén. Hermanos, habla exactamente lo que dice Jesús que iba a pasar. Hay de las que estén encintas, las que críen en esos tiempos, porque les iban a sacar el niño y a matar la madre y a matar el niño. Hay de los que estén en la azotea, no bajen. Los que estén en el campo, no vuelvan, porque va a haber destrucción y tribulación cual nunca la ha habido en el pueblo de Israel. Hermanos, esto sucedió en el año 70.
después de Cristo, exactamente 40 años después de que él dijo: no quedará piedra sobre piedra. Literalmente destruyeron el templo totalmente, porque los romanos creían que en medio de las piedras había oro como en el de Salomón, y quitaron todas las piedras, hasta las piedritas chiquitas. Y ellos en ese momento del año 70 fueron esparcidos en todo el mundo, hermanos. Haz de cuenta que se exterminó el pueblo, se acabó como nación. Y se fueron unos para allá, otros para el norte, otros para el este, otros para el sur, otros para el oriente. Y así se dispersó todo en el año 70, todo el pueblo de Israel, hermanos. Y duró, hermanos, ¿cuánto falta para el 2020? 1900 años, hermanos, aproximadamente, o más, sin saberse que era una nación. Derrotado, dispersado, en ningún lugar. Ellos estaban hasta en México, ellos estaban en todos los países del mundo. Los judíos se les llamó, y por eso de ahí la frase judíos errantes, porque andaban sobre toda la faz de la tierra, pero no tenían nacionalidad, no tenían un estado, no tenían un país, por culpa del pecado. Pero Dios, que es Dios grande en misericordia, por el pacto y las promesas a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, los preservó durante casi 2000 años para que no fueran desintegrados y destruidos del todo, sino que, hermanos, la historia dice que luego, el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció el Estado de Israel nuevamente. Todo lo que le estoy diciendo son fechas históricas para que usted vea cómo Dios tiene trato especial para con el pueblo de Israel, pues son paisanos de Jesús. Son hijos de Dios por pacto con Abraham. Por eso ellos decían: no, somos hijos de Abraham. O sea, como diciendo, la tenemos hecha. Aunque Juan Bautista les dijo: no anden diciendo que porque son hijos de Abraham ya la tienen hecha, sino que Dios puede levantar aún de esas piedras hijos, si ustedes no le echan ganas. Pero, hermanos, no acaba ahí la historia. Ellos siempre han padecido, hermanos, ataques. Aún, hermanos, los nazis destruyeron 6 millones en el gran holocausto, hermanos. Los destruyeron a los judíos, queriendo Adolfo Hitler exterminar a los judíos. Ese hombre anticristo satánico quiso destruir al pueblo de Dios, pero no pudo, porque el pueblo de Israel en 1948 se levantó otra vez en un solo día. ¿Usted cree que en un solo día se levante una nación? Está difícil, pero lea Isaías capítulo 66:8 y verá que sí. Yo también se me hacía muy difícil que en una nación, en un solo día. Dice Isaías 66:8: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y allí esa profecía se cumplió en 14 de mayo del 48, donde se estableció otra vez, hermanos, el Estado de Israel como un país reconocido, hermanos, por la ONU y por todos los países, hermanos, capitalistas, como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Bendito sea la palabra de Dios. Aquí llego para terminar este punto, que el pueblo de Israel es indestructible. Quiéralo o no el diablo ha tratado de atacarlo, destruirlo. Les ha mandado a los árabes, les ha mandado a los palestinos, les ha mandado a todos los enemigos habidos y por haber, y no ha acabado. Les mandó a los filisteos, le mandó a los sirios, le mandó a los egipcios, le mandó a los nazis, y no ha podido destruir al pueblo de Israel. Hoy les manda a unos guerreros llamados Hamás, que significa los violentos, así significa, los terroristas. Y no ha podido acabar, hermano, porque Dios está con Israel, y el que toca a Israel toca a la niña de los ojos de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y Dios no va a dejar que lo maten a Israel, ni siquiera en la batalla del Armagedón, cuando todas las naciones van a ir contra Israel. Y entonces aparecerá el Señor, el libertador de Jacob, y libertará al pueblo de Israel, porque ellos son los invitados a la boda del Cordero, de la iglesia con Cristo. Ellos no son la esposa, ellos son los invitados a la boda. Amén. Apocalipsis 19. Pero no nos adelantemos, hermanos. Yo pregunto, aquí en la segunda cosa, en la segunda parte, vamos, es: ¿quién es la higuera?
Ya dijimos que era el pueblo de Israel. Ahora, ¿anuncia el final del mundo y la segunda venida de Cristo esta parábola? Sí, lo anuncia. ¿A cuál generación se refiere el versículo 34? De cierto os digo que no pasará esta generación, dice Jesús, hasta que todo esto acontezca. Todas estas preguntas las voy a contestar antes que se vaya. A la de su tiempo, a esa generación del tiempo de Jesús, o a la que espera en el futuro, o a nosotros. Buenas preguntas he hecho, ¿verdad? ¿Quién es la higuera? Ya eso ya lo sabemos, Israel. Anuncia el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, es señal de que ya viene. ¿A cuál generación se refiere? ¿A la de su tiempo o a alguna generación que todavía está en el futuro? Y vamos a contestarla. ¿Cuál generación? Porque aquí dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y luego dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues lo que les digo es verdad, 100% absoluta. Y esto es lo que yo les digo, hermanos, hoy. Se refiere a la generación que vio la destrucción del año 70 del templo. Muchos comentaristas dicen que se refiere a esa generación porque Jesús lo dijo en el año 33 de su vida. Entonces faltaban todavía como 40 años para que fuera destruida Jerusalén. Y dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos creen que eso fue la generación de Jesús, que vio la destrucción del templo el año 70, que vio los estragos, que vio la muerte, que vio muchas, fueron testigos del derribamiento de Jerusalén y destrucción, porque Jesús ya había llorado por ello. Inclusive dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise tenerte debajo, como la gallina debajo de sus alas a sus polluelos, pero no quisiste. No conociste el día de tu visitación, ay de ti. Y eso es lo que le pasó a Jerusalén por rechazar el mensaje. Si ellos hubieran aceptado a Cristo como Salvador, ellos fueran también salvos, parte de la iglesia, pero lo rechazaron y la salvación pasó a todos nosotros. Aún ese era el plan de Dios. Si ellos no lo hubieran rechazado, quizá la salvación no nos hubiera llegado a los mexicanos ni a ninguno gentil, pero era plan de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, se nos fue dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. La segunda cosa, o sea, ¿cuál generación? La generación que vio la destrucción del templo en el año 70, puede ser, ahorita le voy a decir cuál es. Segundo, ¿será la generación que vio la restauración de Israel como nación en el año 48? O sea, 1948, que vio que el pueblo de Israel ya fue nación y otra vez fue un estado, fue tenido como país. Pues si hacemos cuentas del 48 y teniendo en cuenta el Salmo 90 versículo 10, dice que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Quiere decir que una generación dura 70, 80 años. Entonces del 48, añádale usted 80 años, que es lo que más dura una persona, serían en el 2028, la venida de Cristo. Pero yo no estoy diciendo fechas, nomás estoy diciendo que hay personas que están pensando que esa es la generación del 48 en adelante, 80 años más, 75, 80 años más y viene Cristo. A nosotros nos emociona decir, hermanos, ya viene Cristo. Cuando vemos este tipo de señales, decimos, no se angustie, ya Cristo viene. Ya, y sobre todo los que ya estamos pasados de 50, 60 años, decimos que venga, que venga. Aunque los jóvenes dicen, espérate Señor, todavía no me caso, quiero tener hijos, espérate por favor, no vengas, detente Señor, no vengas. Y otros esconden un poco más profundo su excusa de decir no vengas porque todavía faltan almas que salvar, ¿verdad? Mi familia todavía falta salvarse, pero hermanos, aquí esto de la generación sería a forzar mucho la palabra de Dios y decir que del 48 que ya es nación al 2028 venga Cristo, aunque no es improbable porque el día y la hora, a ver, dígalo conmigo, el día y la hora, ni aún los ángeles que están en el cielo, sino solo, ni aún el Hijo, dijo Jesús, ni aún el Hijo, dijo Jesús, solo el Padre en su santa potestad y en su soberanía. Gloria sea al Señor, porque Él solo conoce los misterios, los días y los años y las fechas. Pero de que se dijo y va a pasar, porque no hay fecha que no se llegue ni día que no se cumpla. Y si lo dijo Jesús, amén, será y así va a ser.
Y así fue cuando dijo que iba a venir y nacer y morir y resucitar y regresar. Así va a ser. Ahora, viene la otra, la tercera. Si no es la generación que vio la destrucción del templo en el año 70, ni es la generación de la restauración de Israel como nación en el 48, entonces otros piensan que es la generación que está viviendo ahora en el futuro cuando ocurran estas profecías, que somos nosotros los que nos tocó vivir en los últimos tiempos, la última generación, que somos los cristianos de los últimos tiempos, de los últimos días. Y bueno, ahora quiero caer hacia la cuarta cosa, pero no es punto, es una interpretación diferente. La higuera, hermanos, es tomada como una metáfora. Y una metáfora, hermanos, hay que comprender la lección a través de una comparación sencilla. No tienes que interpretarle y decir, pues son estos muchachos los que son la generación, son esta generación, son aquella generación, sino que comprenderlo de una comparación sencilla. Lo vuelvo a leer y óigalo mejor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Esa es la metáfora. La alegoría es fácil. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, cuando un árbol empieza a reverdecer, va a venir la primavera. En Israel las higueras, hermanos, eran, y en el desierto del norte también las higueras así eran, estaban pelonas durante el invierno. Pero nada más, hermanos, empezaba la primavera y empezaban a reverdecer, le brotaban las ramitas, las hojitas. Y empezaba, y era una señal de que ya llegó la primavera y se acerca el verano. Igual, así cuando pasen todas estas cosas, es lo único que está diciendo el Señor. Cuando pasen todas estas cosas, sepan que ya viene, ya está cerca la venida de Cristo, ya está cerca el fin del mundo. Y es que los discípulos querían saber y preguntaban, ¿cuándo serán? Danos señales. ¿Cuándo será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Y el Señor les habla y les dice, cuando vean las cosas así, el mundo de mal en peor, cuando vean la situación social, política y religiosa de una manera perdida, cuando vean la gente rumbo a la destrucción, sepan que ya se acerca, que está a las puertas, que ya el Señor viene, que ya deben prepararse, que ya no anden jugando con las cosas de Dios, que ya se pongan bien y vivan para el Señor y se santifiquen, porque el Señor viene por su iglesia. Ahora, lo que va a pasar es esto. No es la segunda venida la que va a pasar después de estas señales. Y déjeme decirle, bueno, concluyo diciendo este punto. Cuando la higuera reverdece, sabemos que se acerca el verano. Así también cuando vemos las señales cumpliéndose, hambres, guerras, terremotos y pestes, sabemos que su venida está cerca. A nosotros nos ha tocado ver señales de todo, hermanos. Hemos visto terremotos, hemos visto pandemias, pestes, hemos visto guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque no nos tocó porque no habíamos nacido muchos de nosotros. Hemos visto, hermanos, falsos cristos. Hemos visto, hermanos, falsos profetas. El enfriamiento de muchos hermanos por el aumento de la maldad. Hemos visto señales en la naturaleza, huracanes, tsunamis, etcétera. Hemos visto muchas señales en la sociedad. Hemos visto señales en la política. Hemos visto señales en la iglesia. Hemos visto señales. Dice que habrá apostasía, habrá enfriamiento, habrá tibieza de muchos cristianos. Por lo tanto, cuando vemos todas esas señales cumpliéndose, sabemos que su venida está cerca. Cada día es un día más cerca de su venida. Cada día es un día más, pero un día menos de nuestra existencia. Y cada vez que pasa el tiempo, dice, ahora está más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Andad pues en las obras de la luz, no las tinieblas, sino la luz. Y vestíos de vuestro Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo quiero terminar diciéndole esto. Si Jesús quiso decir la generación que vio la destrucción del año 70, está bien, fueron 40 años después. O si quiso decir la generación que vio la restauración de Israel en 1948, está bien, ya lo vio. O si quiso decir que era una generación que le falta ver todavía el futuro de Israel cuando será librado después de los 7 años de la gran tribulación, entonces está bien. Pero ¿qué generación somos nosotros? Dirán, pues yo soy millennial, yo soy de los baby bloomers, yo soy de muchas generaciones que ha habido.
pero ahorita se llama la generación, creo que la de cristal, porque por cualquier cosa se quiebra. Ya no lo puedes pegar porque te demanda. La generación de cristal, los niños ya son intocables, no los puedes educar. Los millennials son del nuevo milenio, pero los de cristal son, y falta que venga la próxima. ¿Cómo se imaginan que se va a llamar la próxima generación? Androide, quizá. Pero Israel, hermanos, permanecerá hasta que pase la gran tribulación, porque es indestructible. Ahora es una señal que antecede al arrebatamiento de la iglesia, y ahí quiero pararme y terminar. Porque es una señal que antecede al arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Porque Israel, el pueblo de Israel es la higuera, es el reloj profético de Dios, así le llamamos. El reloj profético de Dios es que cuando algo pasa con ellos, cuidado, ya algo va a pasar con nosotros. Y sí, hermanos, cuando ellos rechazaron a Cristo, Cristo murió por nosotros. Y cuando ellos, hermanos, se enfrentan la gran tribulación y al anticristo y a la bestia y al falso profeta, como está escrito en Apocalipsis, entonces ellos serán protegidos milagrosamente por Dios. La Biblia habla de casos como los 2 testigos que fueron muertos por la bestia, pero Dios los resucitó para dar gloria a Dios, y todo el mundo supo. ¿Por qué? Por medio del internet. Ahora es el mejor tiempo para que sucedan las profecías, porque todo el mundo puede saber lo que ocurra ahorita. En todo el mundo ahorita, en un minuto ya todo el mundo ya sabe, por todo el internet y los medios y todas las cosas que están de la ciencia y la tecnología. Entonces quiero terminar diciéndole esto, hermano: no se asuste de lo que está pasando actualmente, porque a continuación dice la palabra de Dios que lo que sigue es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Que somos la iglesia, la novia. Si usted es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, que ama a Jesús y que se santifica, dice ahí que se le ha concedido que se vista de lino fino, de blanco y de lino fino, que son las acciones justas, no pecaminosas, de los santos. Acuérdese que el pecado no puede permanecer en el reino, tiene que desechar y arrepentirse de todo mal para poder entrar al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no entrará cosa inmunda. Dice Apocalipsis 22, ni cosa inmunda ni que hace abominación, mas los perros estarán afuera, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros y todos los borrachos, los homosexuales, todos estarán afuera y tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así que qué bien me siento de ser cristiano, la verdad, hermanos. Cristo hoy nos invita a estar alerta y vigilando, a conocer los tiempos y a esperar su regreso por su iglesia, que será, hermanos, secreto, porque dice que estarán 2 y uno será tomado y el otro será dejado, y también dice que será en un. A ver, haga el ejercicio, cierre sus ojos y ábralos. 1, 2, 3. ¿Cuánto duró? 1/10 de segundo. ¿Y sabe qué? Así será, y secreto. Usted romperá las leyes de la gravedad y ascenderá a los cielos. Dejará su ropa y su Biblia que esté leyendo, o su guitarra con que esté alabando, o con que esté lavando la ropa. Usted la dejará y se irá a la gloria en otro cuerpo transformado, hermano, rompiendo las leyes de la gravedad. Gloria sea al Señor. En un abrir de ojos, sí. Hermanos, hay un solo vuelo a la gloria, al arrebatamiento. Hay un solo vuelo, se llama el 777. Y el otro vuelo se llama el 666. Así lo comparé. El 777 va a la Nueva Jerusalén. Y el 666, ¿a dónde creen que va? Al lago de fuego. O santidad Jehová o 666. ¿Qué prefiere? No hay término medio. O te santificas o al lago de fuego. Acuérdense que el domingo predicamos de 8 puertas al infierno, y con una se entra. Si es mentiroso, vámonos. Si es idólatra, si es cobarde. Pero aquí el Señor nos está dando una oportunidad. No tengas miedo. Todo esto está pasando, yo me encargo, dice el Señor. No te preocupes, duérmete tranquilo. ¿Por qué te preocupas? Ahora, si Israel va a seguir así,
hasta los 7 años de gran tribulación, en problemado, como consecuencia del pecado de David con Betsabé. La espada nunca se apartará de tu casa, le dijo Dios por Natán profeta. Entonces al orar no podemos decirle: Señor, ya que ya no haya espada contra Israel, porque, y luego ¿qué dijo? Aquella profecía que nunca se apartará. Sin embargo, lo que sí debemos desear y orar es por la paz de Jerusalén, que aunque haya espada, ellos puedan tener paz y aguanten vara. Que aguanten vara, porque Dios está tratando con ellos va a tratar más en la gran tribulación. Ahorita es calmado. La gran tribulación es la ira de Dios, hermanos. Es la ira de Dios derramada. Es mejor irnos en el rapto y no ser parte de la gran tribulación. La iglesia ya no está en la gran tribulación. Lee Apocalipsis del 4 en adelante, y ya no está en la gran tribulación. Hasta las bodas del Cordero en el capítulo 19 está la iglesia. Y hermanos, pues nuestro viaje va hacia la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos quieren ir a Jerusalén ahorita? ¿Ahorita? ¿Y si le cae un ¿cómo se llama? Un misil dirigido a usted? Entonces mejor vamos a la Nueva Jerusalén, ¿no? Está mejor, y sin pagar boleto. Allá cobran, hermanos, $10,000 por ir a Jerusalén ahorita. Pero hermanos, vamos a ir a un lugar mejor. En el vuelo que vamos bien. Es el 777, vámonos a Nueva Jerusalén, y no en el 666 que va al fuego eterno. Vamos a estar de pie y a decirle: Señor, tú eres bueno, Padre. Tú nos aclaras las cosas en tu palabra. Tú eres Dios que controla nuestras vidas. Póngase de pie, hermano, y dígale al Señor lo que usted siente. Esos jóvenes que se preocupan por la destrucción, la tercera guerra mundial o el fin del mundo, conságrense, ya santifíquense. Esas hermanas que necesitan consagrarse, también conságrense, hermanas. Confiemos en el Señor, varones. No nos enredemos en el mundo y en el materialismo. No hagamos tesoros en esta tierra donde la orina y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Hagamos tesoros en el cielo. Levantemos nuestra mirada y enfoquemos nuestro telescopio en el cielo, de donde esperamos al Señor y Salvador, pues nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Señor, aquí estamos, nuestros hijos y nuestra familia. Estamos oyendo tu palabra. Tú estás hablándonos y diciéndonos siempre la verdad. Señor, tú tienes trato especial. Tú tienes fuero, como dicen allá en la sociedad, con Israel. Y tú, Señor, has de protegerlo por tu palabra. Tú dices que finalmente todo Israel será salvo. Y esa es bendita tu palabra. Y no entendemos cómo tu gracia tan grande y tu misericordia los alcanza, como también a nosotros. Nos has perdonado, nos has dado un lugar y nos has explicado lo que está pasando alrededor de nosotros. Nos has puesto en un mundo difícil, en una etapa difícil del mundo, de la historia. Pero queremos pedirte que no nos dejes, que nos muestres cada día, Señor, tu camino, y nos guíes por tu Espíritu Santo, y toques nuestro corazón y nos alejes del mal, para no pecar contra ti, y así estar listos y preparados cuando tú vengas por tu iglesia. Somos tu esposa, Señor, y a su esposa se le concedió vestirse de blanco por tu sangre preciosa. Así que como iglesia y como el Espíritu dicen: sí, ven, Señor Jesús, amén. Así decimos todos: sí, ven, Señor Jesús, ven y llévanos contigo. Ven a interrumpirnos de nuestras labores, ven a interrumpirnos de la mundanalidad y sácanos de este mundo para estar contigo. Y si alguno está sufriendo, sácanos de ese sufrimiento, para que hagas más esperar, para que hagas más deseable las calles de oro y el mar de cristal. Permítenos mantenernos brillando y luchando en este lugar hasta el final. Limpia nuestra vida y perdónanos, Señor. Si hemos fallado, conságranos, reconcílianos por medio de tu Espíritu Santo en Cristo, y haz que tu palabra sea para nosotros lo máximo, la regla de fe y práctica, para obedecerla, para vivirla, para predicarla. Oh Señor, gracias por protegernos del huracán. Gracias por protegernos del COVID. Gracias por protegernos de la guerra. Gracias por protegernos del hambre, de las pestes, de los falsos cristos, de todo lo que viene alrededor de nosotros.
Tu iglesia se mantiene viva y activa, de pie en tu palabra, peleando la batalla, porque una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Y en el nombre de Jesús hemos vencido. En el nombre de Jesús hay victoria, hay poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Bueno, vamos a irnos, pero vamos a irnos pensando en esto. Saque sus propias conclusiones y sobre todo de la higuera aprended. Yo ya aprendí, aprenda también usted. Dios lo bendiga y lo guarde, y vamos a ir a casa esperando la segunda.